Hola a todos los químico-maníacos que están viendo este nuevo ejercicio que vamos a resolver. Ahora vamos a ver nuevamente un ejercicio de volúmenes de combinación. Ya es el tercer ejercicio que estamos resolviendo y esta vez vamos a subir un poco el grado de dificultad teniendo una mezcla de monóxido de carbono, metano e hidrógeno. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Nos dice que tenemos 100 mililitros de una mezcla de monóxido de carbono, metano e hidrógeno. Se añaden 116 mililitros de oxígeno. Luego de la combustión quedan 100 mililitros de la mezcla de 70% de dióxido de carbono y 30% de oxígeno. ¿Qué porcentaje corresponde al metano y al monóxido de carbono en la mezcla original? Nos está planteando un problema. Siempre debemos registrar primero nuestros datos. Tenemos porcentajes de oxígeno, de dióxido de carbono, nos piden el monóxido de carbono, el porcentaje de metano, tenemos un volumen total de mezcla inicial, tenemos un volumen total de productos, que también son 100 mililitros, también tenemos un volumen de oxígeno que se ha agregado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre tratar de entender qué está ocurriendo y para eso vamos a graficar. Vamos a suponer que es un sistema que está conteniendo a los tres gases iniciales, monóxido de carbono, metano e hidrógeno. Este sistema tiene un volumen total de 100 mililitros que contiene a los tres gases. No sabemos en qué proporciones está cada uno de estos en la mezcla inicial. Ahora, dice que agregamos un volumen de oxígeno para que reaccionen estos tres gases, 116 mililitros de oxígeno. ¿Y qué pasa después? Después de la reacción ocurre que existe una mezcla de dos gases, dióxido de carbono y oxígeno. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que el volumen total de los productos después de la reacción es de 100 mililitros. Entonces, al darnos el porcentaje y tener el volumen, directamente asumimos que 70 mililitros de esos 100 mililitros, 70 son de dióxido de carbono y 30 serán de oxígeno. ¿Qué pasa con esos 30 de oxígeno? Resulta que es oxígeno que no ha reaccionado con nuestros reactivos iniciales. Entonces, vamos a plantear la siguiente ecuación. El volumen total de la mezcla inicial será, esos 100 mililitros en la primera etapa serán de monóxido de carbono, de metano y de hidrógeno. Ahora, tenemos el volumen total, que es 100 mililitros, pero no tenemos la composición de la mezcla inicial, no tenemos ni un solo dato. Tenemos, en este caso sería una ecuación con tres incógnitas. La primera es el monóxido de carbono, el volumen de metano y el volumen de hidrógeno. Y nos apoyamos en lo que nos da de sustento la matemática. Si tenemos una ecuación con tres incógnitas, debemos tener dos ecuaciones más, en total 3 ecuaciones para resolver un sistema de ecuaciones. Si hasta ahí hemos planificado o hemos desarrollado nuestra primera ecuación que depende de las condiciones iniciales de nuestra mezcla, debemos plantear dos ecuaciones más que contengan las mismas incógnitas. ¿Cómo hacemos eso? Vámonos a ver la cantidad de oxígeno reaccionante. Dice que hemos partido de una cantidad de 116 mililitros de oxígeno y nos ha quedado 30 mililitros de oxígeno sin reaccionar. ¿Qué quiere decir? Que el volumen total de oxígeno que se ha agregado será un volumen de oxígeno que reacciona y un volumen de oxígeno que no reacciona. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un volumen total inicial que se ha agregado y sabemos cuál es el volumen de oxígeno que ha quedado sin reaccionar, que son 30 mililitros. Entonces podemos calcular la cantidad de oxígeno que sí ha reaccionado con los tres reactivos, el monóxido, el metano y el hidrógeno. Entonces una cantidad total de oxígeno que vamos a obtener. Será entonces
el volumen de oxígeno reaccionante 116 mililitros menos 30. Eso quiere decir que la cantidad de oxígeno que ha reaccionado es solamente 86 mililitros. ¿Para qué nos dé este dato? Una vez que identificamos el volumen reaccionante de oxígeno, que es solamente 86, vamos a fijarnos las reacciones que están ocurriendo. El metano reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. El monóxido de carbono que está en la mezcla inicial también reacciona con el oxígeno y su producto es el dióxido de carbono. El hidrógeno que está en la mezcla inicial también reacciona con el oxígeno y produce agua. Lo primero que debemos hacer es siempre verificar que nuestras reacciones estén igualadas. Entonces, verificamos. Para la primera reacción, ponemos un 2 para el agua, así tenemos 4 hidrógenos igual que los hidrógenos que están en el metano. Y ponemos un 2 en el oxígeno. Con estos dos coeficientes se ha igualado la primera reacción. Ahora vámonos a la segunda. Si ponemos un 2 en el monóxido de carbono, tendríamos 2 carbonos. Ponemos también un 2 en el dióxido de carbono. Así tenemos 2 carbonos y 2 carbonos en ambos lados. Ahora los oxígenos están igualados con estos coeficientes que hemos agregado. Tenemos en total 4 oxígenos en el lado de los productos y 4 oxígenos en el lado de los reactivos. Veamos qué pasa en la reacción de formación de agua. Vamos a poner un 2 para el agua y un 2 para el hidrógeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Está igualado. Una vez que hemos igualado nuestras reacciones, nos fijamos en los oxígenos. ¿Por qué? Porque nos interesa el volumen de oxígeno que se ha consumido, que en total es 86, pero no sabemos de qué cantidad de reactivos proviene. Entonces, vamos a hacer estas relaciones para cada una de las reacciones. Tenemos un coeficiente de 1 para el metano y un coeficiente de 2 para el oxígeno, lo que quiere decir que un volumen de metano consumirá 2 volúmenes de oxígeno. Entonces, un volumen definido de metano va a tener un volumen específico de oxígeno que va a consumir el metano para realizar la reacción. Y con reglas de 3, el volumen de oxígeno que consume el metano será igual al volumen de metano multiplicado por 2 entre 1. Es una regla de 3 y lo vamos a escribir de esta manera. Y vemos que 2 entre 1 es prácticamente 2. Eso quiere decir que el volumen de oxígeno de metano será igual al doble del volumen de metano. Estamos resumiendo la regla de 3. Vámonos a la siguiente reacción. ¿Qué nos dice? Nos dice que 2 volúmenes de metano necesitan consumir un volumen de oxígeno. Entonces, un volumen definido de monóxido de carbono va a tener que consumir un volumen exacto de oxígeno consumido por ese monóxido. Entonces, en regla de 3, el volumen de oxígeno consumido por el monóxido de carbono será igual al volumen de monóxido de carbono multiplicado por 1 dividido entre 2. Este sería el resultado de la ecuación o de la regla de 3. Vámonos a la siguiente reacción. Nos dice que 2 volúmenes de hidrógeno van a consumir o necesitan reaccionar con un volumen de oxígeno para producir agua. Entonces, si tuviéramos un volumen definido de hidrógeno, necesitaríamos un volumen de oxígeno específico para consumirse con el hidrógeno. Entonces, el volumen de oxígeno que va a necesitar el hidrógeno para reaccionar será igual al volumen de hidrógeno multiplicado por 1 dividido entre 2, según la regla de 3. Hasta ahí, sabemos que estos volúmenes de oxígeno son aditivos, son en total 86 mililitros. Entonces vamos a escribir la ecuación de oxígeno reaccionante en una sola. El volumen de oxígeno
reaccionante, esos 86 mililitros son el volumen de oxígeno que consume el monóxido, el volumen de oxígeno que consume el metano y el volumen de oxígeno que consume el hidrógeno. Entonces, reemplazamos por las equivalencias según las reglas de 3 que hemos encontrado. El volumen de monóxido entre 2, el doble del volumen de metano y la mitad del volumen de hidrógeno. Todo eso tiene que sumar 86. Esta es nuestra segunda ecuación. La segunda de 3 que debemos encontrar. Encontramos ya una. Esta es otra ecuación. Vamos a ver cómo encontramos la tercera ecuación para formar nuestro sistema de ecuaciones. Ahora nos vamos a ver los productos. Nos dijeron que hay 70% de monóxido de carbono y 30% de oxígeno. Y ya sabíamos que un volumen total de 100 mililitros. Entonces, de aquí, 70 mililitros son de monóxido de carbono y 30 son de oxígeno, sin reaccionar. Ahora nos interesa ese volumen de monóxido o de dióxido de carbono que se ha producido. ¿Por qué? Porque es resultante directa de las reacciones que se han formado. Ya hemos visto que la primera reacción igualada es esta y vamos a hacer la relación con respecto al dióxido de carbono producido. Nos dice que un volumen de metano va a producir exactamente un volumen de dióxido de carbono. Entonces, un volumen definido de metano va a tener como producto un volumen de dióxido de carbono que ha sido producido por la reacción con el metano. Entonces, la regla de 3 nos va a decir que el volumen de dióxido de carbono producido por el metano es igual al volumen de metano multiplicado por 1 dividido entre 1. Esta sería la regla de 3, pero 1 entre 1 es prácticamente 1. Quiere decir que el volumen de dióxido de carbono que va a producir el metano es exactamente la cantidad de metano que teníamos en la mezcla inicial. Vámonos con la siguiente reacción. Nos dice que 2 volúmenes de monóxido de carbono van a producir exactamente 2 volúmenes de dióxido de carbono. Entonces, un volumen de monóxido de carbono va a producir un volumen específico de dióxido de carbono que produce la reacción del monóxido de carbono con el oxígeno. Eso quiere decir que el volumen, según la regla de 3, el volumen de dióxido de carbono que se va a producir va a ser igual al volumen de monóxido por 2 dividido entre 2. Esta sería la relación, pero 2 entre 2 es prácticamente 1. Resumiendo, el volumen de dióxido de carbono que se va a producir gracias a la reacción del monóxido de carbono es exactamente el mismo volumen de monóxido de carbono, es decir, 1 a 1. Vamos con la siguiente reacción. Este es el volumen o la reacción de formación de agua y nos indica que el agua no produce anhídrido carbónico. Entonces, como el hidrógeno no contiene carbono, no produce anhídrido carbónico. Quiere decir que el producto de dióxido de carbono viene como resultado de las dos primeras reacciones, es decir, el volumen de dióxido de carbono que nos muestra que es 70 mililitros, dependen del metano y de la reacción del monóxido. Y ya vemos que por cada uno son cantidades iguales. Entonces, reemplazamos el volumen de dióxido de carbono que va a resultar de la reacción del metano es prácticamente el volumen de metano. El volumen de dióxido de carbono que produce el anhídrido carbonoso será también igual al volumen de anhídrido carbonoso que está en la mezcla inicial. 70 mililitros es entonces el volumen total de metano y de monóxido de carbono. Esta va a ser nuestra tercera ecuación y ahora vamos a revisar las tres ecuaciones que hemos formado. La primera resulta de tener
la mezcla total inicial, que debería sumar 100 mililitros, y la segunda, que resulta del consumo de oxígeno que tiene cada una de las reacciones en la mezcla inicial. Y la tercera, que resulta del anhídrido carbónico que se produce en la reacción. Estas son las ecuaciones, y todas dependen de los reactivos iniciales. Entonces vamos a aplicar el método de sumas y restas. Se pueden aplicar más métodos, pero para hacerlo paso a paso y que sea más entendible, vamos a usar el de sumas y restas para que se comprenda mejor. Vamos a tomar la primera ecuación y le vamos a restar la tercera. La primera es esta y restamos la tercera. Sería menos 70 menos el volumen de monóxido menos el metano. Vamos a simplificar estas dos y nos va a quedar que 100 menos 70 es 30 y es igual al volumen de hidrógeno inicial que tenemos en la mezcla. Ya hemos encontrado un dato, aunque no es el que nos están preguntando. Siguiente. A este le vamos a llamar 4 y ahora vamos a aplicar este valor que hemos encontrado en la ecuación 3. En la ecuación 2. Ahora vemos que vamos a reemplazar este volumen de hidrógeno que acabamos de encontrar. Tenemos el valor de 30 dividido entre 2 va a ser 15. Entonces, como ya es un valor numérico, va a pasar al otro lado a restar. 86 menos 15. Vamos a tener que es 71. Y ya tenemos solamente dos incógnitas, el volumen de monóxido y el volumen de metano. A este le vamos a llamar 5. Y a este 5 lo vamos a enfrentar con la ecuación 3, es decir, el volumen de monóxido y el volumen de metano que hemos calculado. Y vamos a hacer 5 menos 2 veces la ecuación 3. ¿Por qué? Porque queremos simplificar el volumen de metano. Ahora tendríamos esto. La 5 es esta misma y el doble de la tercera es esta, el doble de monóxido y el doble de metano, pero negativos. Y desde ya simplificamos estos dos. 71 menos 140 y nos va a quedar en negativo 1.5 del volumen de monóxido. Eso sería 69 menos 69 igual a menos 1.5 del volumen de monóxido de carbono. Y despejando el volumen de monóxido de carbono, tendríamos que 69 entre 1.5 es 46. Ya hemos encontrado el volumen de monóxido de carbono. Ahora vamos a calcular el siguiente. A ese le vamos a llamar 6 y vamos a reemplazar en la ecuación 3. Y tendríamos que 70 menos 46 es igual al volumen de metano. El volumen de metano entonces es igual a 24. Ya tenemos la composición o el volumen de los tres gases en la mezcla inicial. Vamos a tomar ahora los datos. Tenemos los tres volúmenes calculados, aunque solo nos piden los dos primeros. Nos piden del monóxido de carbono y del metano. Pero hemos calculado y necesitábamos tener también el volumen de hidrógeno. Vamos a calcular el porcentaje de monóxido de carbono. El porcentaje será igual al volumen del monóxido entre el volumen total por 100 y reemplazando datos tenemos que es 46 entre 100 por 100, prácticamente 46. El volumen de metano será, el porcentaje en volumen de metano va a ser el volumen de metano entre el volumen total por 100 y tendremos que es 24 entre 100 y eso equivale prácticamente a 24. Entonces algo similar hacemos con el volumen o el porcentaje de hidrógeno. Será igual a 30 entre 100 por 100, lo que equivale a decir 30%. Y para verificar que hemos hecho correctamente nuestros cálculos, la sumatoria de porcentajes de los gases en la mezcla tienen que sumar el 100%. Es decir, el porcentaje de monóxido más el porcentaje de metano más el porcentaje de hidrógeno deben sumar exactamente
el 100%, es decir, la totalidad en nuestra mezcla inicial. Reemplazando datos, tenemos que 46 más 24 más 30 suman exactamente 100%. Esta es una manera de verificar que nuestros resultados son coherentes con respecto a los datos y la aplicación del método de resolución que hemos aplicado. Si necesitas repasar la formación de las ecuaciones en este ejercicio, por favor pausa el video y continúa viendo, analizando cada uno de los pasos que se han realizado para formular cada una de las ecuaciones. No olvides suscribirte y danos un like si te ha gustado. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y así podrás ver más ejercicios de este tipo en este mismo canal. Adiós.